Bien. Conexiones en serie. Las conexiones en serie tienen el siguiente esquema de un circuito. Sí, esa es una conexión en serie, en donde cada uno de estos resortes representa las resistencias, ¿sí? R1, R2 y R3. Y aquí está, pues, la fuente que me proporciona una diferencia de potencial. Entonces, ¿por qué se dice que está en serie? Porque vemos que está, digamos, el punto final de esta resistencia, el punto final se une con el punto inicial de otra resistencia, ¿sí? Se une directamente. ¿Sí? Vemos que aquí hay un conductor, otro conductor, y finalmente se conecta a la fuente que me da una diferencia de potencial, ¿sí? Digamos que aquí está una pila, el polo negativo y el polo positivo, ¿sí? Características de este circuito. La corriente es la misma. La corriente que atraviesa todo este circuito es la misma. ¿Sí? De tal manera que la resistencia I es igual a la resistencia que pasa por la resistencia 1 es igual a la resistencia que pasa a la intensidad la resistencia 2 y es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 3. El voltaje, en cambio, está dado por la suma de las diferencias de potencial en cada resistencia, ¿sí? B1, aquí va a haber una B1, B2 y B3. Entonces, el voltaje va a ser la suma de cada voltaje. 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Si yo con un voltímetro coloco y mido el voltaje que pasa en esta resistencia, me va a marcar un valor 1. Si yo con el mismo voltímetro coloco en esta resistencia, me va a dar otro voltaje. Y finalmente, si coloco aquí el voltímetro, me va a dar un voltaje 3, de tal manera que si yo sumo estos voltajes, me va a dar el voltaje total, ¿sí? Y la resistencia equivalente de todo este circuito va a ser igual, asimismo, a la suma de cada una de las resistencias. ¿Sí? Entonces, yo puedo resumir este circuito con uno más pequeño. Entonces, esta es la resistencia equivalente. El voltaje se mantiene. Y la intensidad, pues, de corriente la intensidad es la misma que en este circuito inicial.
¿Alguna pregunta con respecto a las conexiones en serie? Entonces, continuemos ahora con las conexiones en paralelo. Una conexión en paralelo es una conexión en la que cada resistencia está colocada tal como se indica en la figura. Aquí la diferencia de potencial, aquí tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces aquí vemos que forma, cada resistencia forma un circuito independiente. De tal manera que si es independiente, entonces va a haber una intensidad 1 aquí, otra intensidad aquí, y 2, y otra intensidad 3 aquí. Entonces, la intensidad total viene a ser la suma de cada una de esas intensidades. I1 más I2 más I3. El voltaje es el mismo en cada punto. En cada resistencia es el mismo. Fíjense, el voltaje es el mismo. Fíjense, de aquí sale, es el mismo aquí, es el mismo aquí y es el mismo aquí. ¿Sí? Entonces, el voltaje es igual a voltaje en la resistencia 1 es igual en la resistencia 2 y es igual en la resistencia 3. ¿Sí? Son iguales, fíjense, de aquí nace la conexión. Voltaje es el mismo aquí, es el mismo aquí y es el mismo en la resistencia 3. Y la resistencia equivalente está dado por 1 sobre RE es igual, se suman los inversos de cada resistencia en paralelo. ¿Sí? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Si yo resumo este gráfico, obtengo el siguiente diagrama.
Es el mismo que el anterior, sino que aquí la resistencia equivalente se calcula con esta expresión. La intensidad, ¿sí?, es la suma, en cambio, de cada una de estas intensidades, y el voltaje es el mismo, ¿sí?, en paralelo. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Por último, pues veamos las conexiones mixtas. Conexiones mixtas. ¿Sí? Las conexiones mixtas no es más que la combinación de las conexiones en paralelo y en serie. Y para su ejecución vamos a realizar algunos ejercicios. Entonces veamos ejercicios relacionados a las tres conexiones, en serie, paralelo y mixta. Tenemos que, el problema dice, dos focos se conectan en serie. Un foco tiene datos, ¿no? Un foco tiene resistencia 70 ohmios, R1 de 70 ohmios, y otro foco de 80 ohmios. Y se conectan con una batería que tiene una diferencia de potencia de 120 voltios. Preguntas, representar el circuito eléctrico, ¿sí? Pues, ¿qué dicen? Estos focos se conectan en serie. Entonces, gráficamente, obtenemos lo siguiente.
Entonces, el foco R1 tiene una resistencia de 70 ohmios y el foco 2 tiene una resistencia R2 de 80 ohmios. Conectados a una batería que tiene 120 voltios. ¿Sí? Entonces está conectada en serie, fíjese. Seguido de un solo conductor, vean. El punto final se une con el punto inicial del siguiente resistor o resistencia. Segunda parte del problema me dice, calcular la intensidad de la corriente que pasa por el circuito. Entonces, como tengo una conexión en serie, transformo este circuito en uno más pequeño. ¿Sí? Y aquí es la resistencia equivalente. Entonces, como está conectada en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia, R1 más R2. ¿De dónde? R1 vale 70 ohmios más R2 80 ohmios. Y la resistencia equivalente es 70 más 80, 150. Entonces, esta resistencia equivalente vale 150 ohmios. ¿Cómo calculo la intensidad? Con la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué dice? Que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Despejo de aquí la intensidad. Entonces, la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y esto es igual, voltaje, ¿cuánto tengo? 120 sobre la resistencia equivalente, 150. De donde la intensidad de corriente en ese circuito es igual a 120 dividido por 150, 0.8 amperios. Y tercera parte del problema, calcular el voltaje en cada resistencia. Sí, el voltaje aquí y el voltaje aquí. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje? Yo tengo definido esta fórmula, el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces, en la resistencia 1 me va a marcar un voltaje 1 y en la resistencia 2 me va a marcar un voltaje 2. Entonces, el voltaje 1 es igual a la intensidad, que ya la calculé, por la resistencia 1. Y esto es igual. La intensidad 0.8 por la resistencia 1 que vale 70 ohmios. Y esto es igual 0.8 por 70, 56. Voltios.
voltaje 2 es igual a la intensidad por la resistencia 2. Intensidad 0.8 amperios. Recuerden que como estamos en serie, la intensidad es la misma. ¿Sí? Es el mismo circuito. La intensidad es la misma. La resistencia 2, ¿cuánto vale? 80. .8 por 80, 64 voltios. De tal manera que si yo sumo estos dos voltajes, me tiene que dar el voltaje de 120. 56 más 64 me va a dar 120. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna duda, dificultad que tengan? Pregunten nomás, no tengan resentimiento. Toda pregunta es bienvenida. Dice, disculpe, la última parte, ¿puede explicar, por favor? Esta parte. Sí. Ya. Como tercera parte del problema me piden calcular el voltaje en cada resistencia, ¿sí? El voltaje. Yo tengo esta resistencia 1, tiene su respectivo voltaje. Esta resistencia 2 tiene su respectivo voltaje. Cuando se trata de conexiones en serie. Entonces, el voltaje, la ley de Ohm, ¿qué dice? Que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Eso vimos en la clase anterior, la ley de Ohm. Entonces, si yo despejo el voltaje de esta fórmula, ¿y qué tengo? El voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces, la intensidad de este circuito es la misma. Ya la calculé, ¿sí? Utilizando también la ley de Ohm. Fíjense, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Voltaje 120, la resistencia equivalente 150, ¿sí? Y este 150 sale pues de la suma de cada una de estas resistencias, 70 más 80, 150. En serie se suman las resistencias, ¿sí? Entonces divido 120 para 150 me da 0.8 amperios. Ese es el valor de la intensidad con la que se tiene en ese circuito. Y calculo el voltaje en cada resistencia con esta fórmula. Fíjense, el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad por la resistencia 1. Y esto es igual, la intensidad 0.8 por la resistencia 1 vale 70 ohmios. Multiplico 0.8 por 70 me da 56. Lo mismo para el voltaje 2 en esta resistencia. Voltaje 2 es igual a intensidad por la resistencia en 2. Es igual a 0.8 por 80 es igual a 64. Y como vimos como hace 10 minutos, que en conexiones en serie, el voltaje es igual a la suma de cada uno de los voltajes, ¿sí? Como en este caso solo tengo dos resistencias, sumaré pues solamente dos. ¿Sí? Y me da 120. Este voltaje. Tiene que darme 120. Sumo 56 más 64,
120. ¿De acuerdo? Gracias, Lice. Perfecto, muy bien. Entonces, veamos este mismo problema, pero ahora conectados en paralelo. Anotemos estos datos aquí para que vean la diferencia. La resistencia equivalente, 150. De intensidad, 0.8. Y el voltaje, 120. Son los mismos datos, pero ahora conectemos los focos en paralelo. En paralelo, ¿qué tenemos? Tenemos la fuente de voltaje, R1, R2. Fíjense, en cambio aquí, la intensidad ya no es la misma, aquí se divide la intensidad. En este circuito será una intensidad 1, y en este otro circuito será una intensidad 2. Y el voltaje es el mismo. En cada resistor, sí, el voltaje es el mismo. Entonces, yo puedo resumir este circuito en un circuito equivalente que tendrá pues una resistencia equivalente. Aquí es del mismo voltaje. Y esa resistencia equivalente, como es en paralelo, se calcula con la siguiente expresión. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y esto es igual 1 sobre la resistencia 1. ¿Cuánto vale? 70. Más 1 sobre la resistencia 2, 80. Y esto es igual. Sumamos esas fracciones y tengo que 1 sobre 70 más 1 sobre 80 es igual a 3 sobre 112. ¿Sí? Entonces, como es el inverso, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 3 sobre 112, ¿no es cierto? Entonces, les doy la vuelta. Le doy la vuelta, ¿sí? ¿Qué tengo? R sub es igual a 112 dividido para 3. Y esto es igual, divido, 112 dividido para 3. Tengo 37.33 ohmios.
Entonces, la resistencia equivalente es igual a aquí, pongo 37.33 ohmios. Como ya la resistencia, Licenciado, calculo la intensidad de corriente y es igual a V sobre R. Y este es igual, voltaje 120 sobre resistencia equivalente 37.33. Y esto es igual, pues la intensidad del circuito dividido 120 dividido para 37.33 me da 3.21 amperios. La intensidad total del circuito, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la intensidad 1 y la intensidad 2? El voltaje, como hemos visto, el voltaje en estos dos puntos es el mismo. En estos dos puntos de aquí y en estos dos puntos de acá es el mismo. 120 en paralelo. De tal manera que intensidad 1 va a ser igual voltaje sobre la resistencia 1. Aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm, siempre aplico la ley de Ohm. Y eso es igual a V sobre R. Entonces, I1, la intensidad 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. Y este es igual voltaje 120. R1, ¿cuánto vale? 70. Entonces, la intensidad 1 es igual 120 dividido por 70, 1.71 amperios. Y la intensidad 2 es igual al voltaje sobre R2. ¿Sí? El voltaje es el mismo, 120 sobre la resistencia 2, que vale 80 ohmios. Entonces, la intensidad 2 es igual 120 dividido por 80, 1.5. Amperios. Entonces, en paralelo debe cumplirse que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades que pasa por cada resistencia, ¿sí? Entonces, si la intensidad total vale 3.21, debe ser igual a la suma de estas intensidades, 1.71 más 1.50. Con lo que si se cumple, si sumamos 1.71 más 1.50, es igual a 3.21. Ahora la pregunta, ¿para qué anoté aquí los valores de la conexión en serie
versus la conexión en paralelo. Fíjense, la resistencia equivalente a 150, aquí me salió 37.33. O sea, quiere decir que hay más resistencia en conexión en serie. ¿Sí? La resistencia en serie de los mismos focos en serie es mayor que en paralelo. La intensidad, 0.80, ¿cuánto tenemos aquí? 3.21 amperios. O sea, fluye bastante carga a través de los conductores por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Si han visto los árboles de Navidad, les conectan en serie. Consumen menos luz. Por eso los fabrican así en serie, porque consumen menos luz. Fíjense, la intensidad en serie, 0.80 amperios versus en paralelo, 3.21 amperios. Entonces las conexiones en serie consumen menos luz. ¿De acuerdo? Lice, ¿Sí? disculpe también para poder sacar la resistencia equivalente. Le podemos hacer por cualquier método, ¿verdad? Por Dependiendo ejemplo, de la conexión. Si yo tengo en paralelo, hacemos así. ajá, no, por ejemplo, también se le podría hacer la multiplicación de esas resistencias sobre la suma, ¿no es cierto? Creo que sale el mismo valor. Ah, claro. Sí, sí, sí he visto esa forma. Sí, eso Claro, no pero eso me... se aplica cuando se tienen dos resistencias nomás. Sí, solo se aplica para dos, ¿verdad? Claro. Ay, ya. Eso nomás era mi Más inquietud. de tres, más de dos se aplica esto. Ay, Yo ya. tengo una Eso no resistencia me... aquí, digamos, otra resistencia 3, pongo 1 más 1 sobre R3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? sí, Luis, gracias. Ok. Listo, entonces vean, así se resuelven los circuitos en serie y en paralelo de resistencia. Ahora veamos un ejemplo de... ¿Está claro esta conexión en paralelo? ¿Sí? Dice una consulta. A ver, dígame. Tal vez ahí donde nos dice del voltaje que casi siempre es igual, ¿siempre va a ir igual o tal vez alguna vez va a variar que sean diferentes? Cuando tenemos ya el voltaje, cuando tenemos la conexión en paralelo, como en este caso, el voltaje es el mismo, ¿sí? En este resistor y en este otro resistor, ¿sí? Es el mismo. En Sí, pero cambio, por eso le digo, ¿va a haber siempre alguna diferencia? O sea, ¿va a haber algún ejercicio que sea diferente o siempre va a ser, o sea, que van a ser iguales? siempre va a ser igual el voltaje. El voltaje de aquí es el mismo. Ya, gracias, Lice. Ok. Siempre para resolver, como conclusión, siempre para resolver circuitos tenemos que llegar a este gráfico. Un gráfico que me dé la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces desarrollemos un ejemplo de conexiones mixtas. Tengo el siguiente circuito.
Listo, tengo ese circuito. Me pide calcular la resistencia equivalente de todo ese circuito. Entonces, ¿qué hago como primer paso? Identifico primeramente dónde hay resistencias en serie. ¿Sí? Porque es lo más fácil. Las resistencias en serie es lo primero que se debe buscar. Entonces, ¿quién me dice dónde existen conexiones en serie? Si yo llamo, bauticemos, antes que nada bauticemos. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Ya, ahí sí. ¿Dónde hay resistencias en serie? El 2, el 3, el 4, el 5, el 7 y el 8. Correcto, ahí, esas son las resistencias en serie. Entonces, gráficamente, entonces, aquí tenemos R1, 2. Aquí, como está en serie, sumo la resistencia. 1 más 2, 3. Aquí también en serie, fíjese, aquí hay otra serie. R4 con R5, sumo. 5 más 2, 7. R6 se mantiene, 4. Y aquí otra. R7 con R8 también están en serie. Sumo, 3 más 5, 8. Y 30 voltios. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ya, perfecto. Entonces, como les dije, ubicamos las conexiones en serie, las resistencias en serie y sumamos. Aquí hay una resistencia en serie, R2 más R3, 1 más 2, 3. Aquí hay otra resistencia en serie, R4 más R5, 5 más 2, 7. Y aquí hay otra, R7 más R8, 3 más 5, 8. Y las demás no les toco, se mantienen 2, 2, 4, 4 y el voltaje 30 voltios. Nada más. Ahora, ¿qué tengo aquí? En paralelo. Perfecto, paralelo, resuelvo ese circuito y saco la resistencia equivalente en paralelo de esas dos resistencias. Entonces,
¿Y qué tengo? 2 aquí. 3 aquí. La de 8 aquí. Y la resistencia equivalente de estas dos conexiones en paralelo. Como tengo en paralelo, la resistencia equivalente aquí es igual. En paralelo, recuerden que es el inverso. 1 sobre resistencia equivalente aquí es igual. 1 sobre 7 más 1 sobre 4. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente aquí es igual. 28 sobre, perdón, 4 más 7 sobre 28. Que es igual a 11 sobre 28. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 28 dividido para 11. Y eso es igual. Hago la división 28 dividido para 11. 2.55 ohmios. Entonces aquí vale 2.55 ohmios. Siguiente paso o siguiente gráfico. ¿Qué tengo aquí? Serie. Correcto, tengo una conexión en serie. Sumo las resistencias. Entonces, el gráfico aquí se mantiene 2 ohmios, 8 ohmios. Como está en serie, sumo 3 más 2.55, 5.55 ohmios. Siguiente gráfico. ¿Qué tengo aquí? Paralelo. ¿Ya? ¿Qué? Correcto. ¿Sí o no las damas? A ver, una dama que me diga, ¿correcto o incorrecto lo que dijo el compañero? Correcto. Muy bien, entonces, paralelo. Saco otra resistencia equivalente. La de 2 ohmios. Y pues la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo, 1 sobre RE es igual a 1 sobre 5.55 más 1 sobre 8. Entonces, 1 sobre RE es igual. 1 dividido para 55, para punto 55 es 1.82 más 1 dividido para 8, 0.125. 1 sobre RE es igual, sumo 1.82 más 0.125 me da 1.95. Entonces el inverso RE es igual, el inverso de 1.95 es igual 1 dividido para 1.95, 0.51 ohmios. Entonces 0.51 ohmios pongo aquí.
A ver, ahí creo que hay un error. A ver, 1 dividido para 5.55. 0.18 es aquí, perdón. 0.18. Y 0.18 más 0.125 es 0.30. ¿Sí? Dejémoslo en 2 decimales. Y el inverso de 0.30 es igual a 1 dividido para 0.30, 3.33. Y ese 3.33 coloco aquí. Y finalmente tengo ¿qué tengo aquí? Tengo una conexión en serie y sumo la resistencia. Sumo 2 más 3.33, 5.33. Y el voltaje, 30 voltios. Entonces, la resistencia equivalente del circuito es igual a 5.33 ohmios. ¿Y cuál es la intensidad del circuito? Intensidad es igual voltaje sobre resistencia. Y este es igual voltaje 30. Resistencia 5.33. Entonces la intensidad o la que circula en ese circuito es 30 dividido para 5.33. 5.62 amperios. ¿Sí? Resistencia equivalente del circuito, 5.33 ohmios. Intensidad del circuito, 5.62 amperios. Y eso es todo, estimados estudiantes. ¿Alguna novedad, alguna inquietud? Entonces estamos listos para resolver la segunda tarea. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias, Liz, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana.